no sé quizás a lo que has venido, pero sí sé que el Señor en esta mañana, a través de la adoración, ha establecido un tiempo para poder enviar su palabra a cada corazón. Y entendemos que eso lo podemos recibir solamente en el Espíritu. Por eso no te distraigas, no te desordenes, seguí en ese momento de adoración. Muchas veces hay cosas que nos distraen y necesitamos tener total atención en lo que Dios va a hablar, en lo que Dios va a depositar, en lo que Dios va a impartir. Es necesario poder tener la capacidad de interpretar. Durante mucho tiempo hemos creído que muchas veces una palabra o una experiencia propia puede cambiar o puede estimular a alguien, y si bien eso provocado por el Espíritu Santo puede producir esto, la realidad es que ni siquiera yo pretendo en esta mañana cambiarte o hacerte entender algo, porque sé que tanto vos como yo necesitamos al Espíritu Santo hablar a nuestras vidas. Necesitamos que sea Él el que se nos pare delante, que sea Él el que realmente en este día pueda aún penetrar y absorber hasta lo más íntimo de nuestro ser, para que lo que muchas veces se establece como una teoría o como una realidad racional pueda bajar a nuestro espíritu y nos pueda movilizar a poder recibir el reino de los cielos conforme a cómo el Padre lo quiere establecer. Por eso necesitamos seguir aprendiendo adoración. Necesitamos seguir conociéndolo a Él. Ahí donde estás, cerrá tus ojos unos instantes más y presentate delante del Rey. Señor, nos presentamos, Señor, para que en esta mañana tu palabra nos sea impartida, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor. Que no sea, Señor, ningún conocimiento natural, que no sea mi capacidad de tratar de racionalizar lo que escucho, sino que sea mi espíritu hambriento y sediento el que pueda beber de tus verdades, el que pueda beber de lo que hoy vos tenés preparado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti y te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que vos vas a hacer. Gracias, Señor. Amén. Como es costumbre, siempre que compartimos algo tenemos la forma de poder ponerle un título. Y sinceramente es difícil a veces tratar de encerrar la revelación de Dios simplemente con un título, sino que a veces el título lo que representa es más o menos hacia dónde queremos ir y hacia dónde el Padre nos va a llevar. Es interesante cómo la falta de revelación de Dios, aún hoy en día, nos hace muchas veces tratar de acomodar lo que Dios habla a un beneficio personal. Muchas veces creemos que el hecho de tener conocimiento de ciertas cosas ya nos lleva a un punto donde, como lo sabemos, no hay nada por descubrir. Sin embargo, el Espíritu Santo, en la medida que encuentra en nosotros una disponibilidad a la obediencia en nuestros actos, Él puede confiarnos aún nuevas revelaciones conforme a lo que sabemos y a lo que no sabemos, conforme a lo que está escondido, conforme a lo que no hemos visto, ¿no? A veces cuando uno va a la palabra del Señor, encuentra quizás pasajes donde dice que aún cosas mayores serán hechas, y esas cosas mayores, a mi entender, tienen que ver con cosas que aún el Padre no ha revelado ni manifestado. Y aún el Padre por eso está en un continuo llamado a la intimidad. Necesariamente lo peor que nos puede pasar es cerrar
una enseñanza conforme a un concepto de lo que tenemos. Cuando uno habla de intimidad, cuando uno habla de adoración, uno cree que ya sabe todo y que básicamente no hay mucho más por experimentar, cuando en realidad hay muchas cosas que el Señor aún quiere manifestar y revelar. Cuando hablamos de intimidad, muchas veces hemos tomado la intimidad como un beneficio personal, es decir, yo intimo con Dios porque necesito a Dios, pero no básicamente porque anhelo y amo a Dios, sino porque necesito a Dios. Y como necesito a Dios, el camino o la manera de encontrarlo es a través de la intimidad. Pero lejos está de que yo pueda tener una relación de intimidad por amor, una relación de intimidad por lo que Dios es. Por eso que titulé lo que hoy vamos a compartir, Intimidad Eterna. Tiene que ver con algo que va más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos controlar y de lo que nosotros podemos manejar. Hace un tiempo a esta parte, varios meses, el Señor me habló claramente y me dijo, conforme a cómo yo te doy las cosas, de la misma manera vos las das. No quiero que agregues, ni que saques, ni que omitas nada. Conforme a cómo yo te lo bajo, es conforme a la voz que a través de tu vida se va a soltar sobre la casa, sobre el pueblo. Por eso que, teniendo la tranquilidad de que el Espíritu Santo es el que hace las cosas, podemos semana tras semana poder escuchar a Dios, podemos ver cómo Él nos habla y aún en medio de que Él nos hable, muchas veces identificar distracciones, identificar que aún nos falta una vuelta de manija porque hay cosas que siguen siendo establecidas con una misma mente. Todos saben que este tiempo para nosotros como casa, el hecho de que nosotros, algunas familias, nos hayamos establecido acá, ha establecido un tiempo nuevo espiritual. Muchas veces uno lo enfoca en lo natural, porque esa es la fórmula del enemigo. Entonces lo natural te dice, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pum? ¿Y cómo? ¿Que estás loco? ¿Qué? Y todo lo que ya sabemos y hemos hablado. Pero cuando nosotros podemos entender lo espiritual, entendemos que la realidad espiritual de este lugar ha cambiado, porque ya hubo una movilización y porque también el enemigo sabe que no simplemente estamos acá por estar, sino que aún el diseño y lo que Dios quiere hacer conlleva un compromiso mayor. Entonces, poder muchas veces ver lo espiritual sin que lo natural lo tape es difícil, porque la mayor parte de nuestros días y de nuestras preocupaciones no tienen que ver con Dios y con lo que hay en el corazón de Dios, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cómo nosotros vamos a hacer para realizar lo que Dios nos pide. Y muchas veces te pasan estas cosas que te hacen conocer a Dios desde otro lugar. El otro día hablaba con mi pastor, con José, y le decía, mirá, es muy difícil para alguien que toda su vida ha estado en acción como ha sido mi vida, tener que quedarse quieto. Pero este es un tiempo donde Dios, en medio de todas las cosas que se quieren activar en mí para hacer, me llama a quedarme quieto y a que en la quietud lo conozca. Porque Él no necesita que yo haga, Él lo que necesita es que yo me entregue para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer a través mío. ¿Qué cambia la ecuación totalmente? Porque no se trata de lo que muchas veces nosotros queremos hacer para Dios, sino se trata de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Entonces, pareciera ser que, sin dudas, en este tiempo nuevo ya no nos sirven las cartas viejas, es decir, las fórmulas, las estructuras, las experiencias viejas son parte de otro tiempo. Y en este nuevo tiempo necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Es decir, es muy difícil tratar de cosechar en un ambiente nuevo cosas nuevas, viviendo una mentalidad vieja, teniendo pensamientos y dinámicas de comportamiento que provienen de otro ambiente. ¿Sí? Entonces, para resumirte un poco el inicio de esto,
La restauración de la identidad divina en nosotros está directamente relacionada con el grado de comunión que desarrollamos con Dios. Es decir, podemos hablar mucho, podemos escuchar mucho, podemos asistir mucho, pero todo se enfoca, se focaliza y se resuelve en la intimidad. O sea, la restauración de tu identidad, esa identidad que el Padre ha establecido desde los cielos, de manera divina, de manera eterna, está directamente relacionada con el grado de comunión que desarrollamos con Dios. Y acá tenemos un ingrediente que nos limita a todos, que es saber. Porque todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que tenemos que relacionarnos con Dios. Y pareciera ser que, aún sabiendo, muchas veces no logramos establecer una vida de intimidad. Entonces muchas veces cuando Dios suelta algo, lo primero que se activa en nosotros es nuestra capacidad de tratar de adaptar eso naturalmente. Y como nuestro corazón muchas veces está más pegado a nuestras necesidades y a lo que nosotros creemos de Dios, es fácil acomodar esa verdad a lo que a nosotros nos parece. Pero la realidad es que muchas veces no lo podemos plasmar en nuestra vida cotidiana. Entonces, no me sirve de nada saber que Dios me espera, que Dios quiere cosechar una relación, cuando quizás el momento de intimidad más profundo que tengo es un domingo. Cuando quizás en mi vida el tiempo mayor se lo lleva el trabajo, las ocupaciones de la casa. Y no solamente es eso, porque los problemas muchas veces los llevamos y aún en casa seguimos pensando. Entonces, quizás a veces no tenemos tiempo para Dios, o en el peor de los casos vamos a Dios rotos. Vamos a Dios con la energía ya agotada. Y pretendemos que Dios nos hable. Y pretendemos que Dios se establezca. Y pretendemos conocer lo que Dios quiere hacer. Y aún muchas veces caemos en esta situación de que no, Señor, yo necesito un milagro, que vos hagas esto. Y yo me imagino a Dios mirándonos y diciendo, aún no se dan cuenta que vos no necesitas un milagro, vos lo que necesitas es estar a los pies del Maestro. Lo que necesitas es escuchar a Dios, es pasar tiempo con Él. A veces creemos que si no tengo plata, necesito plata. Si no tengo un trabajo, necesito un trabajo. Si no tengo una compañera, necesito una familia. Si no tengo un hijo, necesito un hijo. Y creemos que ese es el centro. Por eso muchas veces la obra del Señor se detiene, porque nosotros seguimos mirando con una naturaleza caída, seguimos mirando con una mentalidad que no proviene de Dios. Cuando en realidad lo único que necesitamos es ser quebrantados delante de Dios. Porque sigue habiendo cosas que se levantan por sobre Dios en nuestras vidas. Porque sigue habiendo cosas que son fortalezas en nosotros y que apagan el obrar del Espíritu Santo. Entonces, nuestra vida espiritual depende de la conexión que tengamos con Dios. Sería muy fácil para alguien que sabe hacer las cosas, ¿no? Me considero que soy alguien que sabe hacer las cosas, poder establecer acción desde la emoción. Pero entiendo que en realidad no hay nada más importante como primeramente hacer lo primero. Una vez escuché una frase hace muchos años que sigue latente en mi corazón y es: muchas veces nos ocupamos de la obra de Dios y nos olvidamos del Dios de la obra. Y aún nuestra motivación es hacer algo para Dios cuando primeramente Dios nos llama a estar con Él. Es decir, si primeramente no soy, no puedo hacer, y nosotros queremos tapar el ser con hacer. Por eso muchas veces no comprendemos el ministerio, por eso muchas veces no comprendemos lo que hay en el corazón de Dios y tratamos de entenderlo naturalmente sin estar con Él. Y tratamos de ubicarnos nosotros dentro de la ecuación del Señor y muchas veces no nos encontramos porque nos estamos mirando más a nosotros que a Él. Y Dios lo único que pide es que nosotros podamos acudir a su llamado en intimidad. Considero que ninguno de los que estamos acá, en primer lugar yo, hemos llegado a un nivel mayor de quebrantamiento. No de conocimiento. No de conocimiento. Los que conocían más de Dios lo crucificaron a Jesús. No tiene que ver con lo que vos sepas. Tiene que ver con lo que vos hacés de eso que sabés.
Básicamente todo se resume a tu realidad de intimidad y a la obediencia. Muchas veces pienso y digo, wow, el Señor cuando eligió a los discípulos, sin duda es que no los sacó de la universidad. No fue a recursos humanos y eligió el mejor currículum. Era gente sencilla, era gente ignorante, gente que eran pescadores. Sin embargo, fueron los íntimos, solamente porque fueron obedientes. Es interesante. A Dios no lo limita lo que vos crees que es una limitación. A Dios lo que lo limita es que vos no seas obediente, que vos no hagas lo que tenés que hacer, que en tu corazón haya más dudas que confianza, que en tu corazón muchas veces haya más deseo por tu propia vida que por Él. Y todo eso no va a cambiar si vos no te exponés delante de Dios en intimidad. Hace un tiempo atrás el Señor nos dijo que había varios hijos establecidos en el ámbito espiritual para esta casa, pero que aún Dios no los podía traer a manifestación porque había cosas que Él tenía que seguir ordenando en nuestras vidas, que somos los que estamos. Y pareciera ser que a veces nos distraemos solamente creyendo que vamos a hacer algo para Dios. Y esto es mucho más profundo que hacer algo para Dios. Se trata de estar con Dios. Se trata de reconocer a Dios. Se trata de desarrollar una vida de intimidad para que Él sea y no nosotros. Por eso que ningún esfuerzo humano es suficiente cuando la relación con Dios está trabada. Yo los conozco a todos ustedes, a la mayoría, y sé que siempre rondan lo mismo. Me cuesta, es difícil. Me cuesta buscar a Dios, es difícil buscar a Dios. Ahora, pregunta, ¿entendés por qué tenés las trabas que tenés? Y muchas veces creemos, bueno, vamos a charlar. El charlar está bueno porque te desahogás. Pero a mí a veces me genera mucha gracia, primero porque me veo yo identificado en otros momentos de mi vida, pero a veces hay gente que cree que por el hecho de que yo le ore, porque soy el pastor, yo tengo el polvito mágico. Entonces, ¡pac! Y que van a cambiar y que hay cosas que van a mejorar o van a ser transformadas porque hay una imposición. Y si bien todo eso es necesario y está bien, déjame decirte que si vos no buscas a Dios y no quebrantás tu corazón delante de Dios, vas a seguir teniendo las mismas trabas, vas a seguir teniendo los mismos argumentos y vas a seguir parado en el mismo lugar. Porque no hay otra forma. No es un esfuerzo, no es que vos entiendas, yo sé, pero me cuesta. La palabra dice que es para valientes. Entonces ni siquiera el que te cueste es un argumento válido delante de Dios. Pero sin dudas que el lugar es ahí. Puedo ver a Dios como es su tarea y es su deseo atraernos, llamar nuestra atención, acercarnos. Pero ¿sabes qué? Eso lo hace el Padre. Lo que el Padre no puede hacer, lo que es responsabilidad nuestra, y nuestra responsabilidad es habitar, es permanecer en ese lugar que Él nos llama. Muchas veces uno ve gente que Dios usa y vos decís, wow, qué tremendo, ¿cómo sacan esto? ¿Y de dónde? Y esto, y pum, pam. No, pero están capacitados, no, pero que estudian, no, pero que esto. Es parte. Pero ¿sabes qué? Es gente que pasa tiempo con Dios. Entonces la gente que pasa tiempo con Dios no es simplemente un conocido, es un íntimo. Y como hemos hablado muchas veces, ¿a quién le vas a entregar algo que para vos es importante? No se lo vas a entregar a cualquiera, se lo vas a entregar a un íntimo. ¿Con quién vas a dejar tus hijos? ¿A quién le vas a confiar algún secreto, alguna situación? ¿A alguien que te inspira confianza, que lo conoces, o a alguien que recién lo viste o que lo ves de vez en cuando? Y con Dios funciona de la misma manera. Si no nos transformamos en íntimos, empezamos a construir una religión donde se basa más en lo que yo puedo entender y puedo esforzarme para hacer que realmente en ver a Cristo manifestado en mi vida. Por eso que muchas veces, por más que tenemos que hablar y compartir de Dios, nuestra vida no refleja el reino de los cielos.
Yo muchas veces me he replanteado decir, el que me ve a mí, ¿encuentra algo de atractivo para acercarse a Dios? Porque puede saber que yo saco la camioneta y vengo a la iglesia, pero ¿qué encuentra en mí? Porque si encuentra una persona que tiene las mismas reacciones, el mismo carácter, la misma conducta que cualquiera que no tiene a Dios, ¿hasta qué punto Dios está en mí? Y si eso es parte del proceso que todos desarrollamos, ¿dónde crees que vas a ser transformado? En la intimidad, en el buscar a Dios, en el tiempo que cada día le puedas invertir más a Él. Muchas veces creemos que es solamente la iglesia acompaña, es parte, pero tu vida espiritual no depende de lo que pueda pasar hoy. Tu vida espiritual depende de la responsabilidad de vos poder arraigarte a ese lugar y no darle la espalda a Dios. Las cuerdas del amor de Dios atraen cada semana a los llamados con el deseo de que se conviertan en escogidos. Mira qué diferencia. Dios llama. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ponete contento. Dios te llama. Pero depende de vos que seas escogido o no. Depende de vos y de mí ser escogidos o no. ¿Por qué? Porque depende de lo que vos vas a hacer con tus decisiones. Pero el hombre prefiere visitar la casa del Señor, como te decía recién, a enamorarse del Señor de la casa. Preferimos una visita, preferimos un momento poderoso. Y ya está, se resume a eso. Y no cultivamos una vida de relación. Y no conocemos al Padre. ¿Cómo hace uno para, si yo tuviera que regalarle algo a Yasmín, creo saber qué le puedo regalar, creo saber qué es lo que a ella le gusta? ¿Por qué? Porque tengo una vida de relación donde desde esa relación el vínculo se va haciendo cada vez más fuerte. Ahora, si tuviera que regalarle a alguien, a la vecina de acá al frente, no tengo ni idea cuáles son sus gustos, porque no la conozco. Y conocer no es igual a saber. Nosotros tenemos información de Dios, conocemos parte de la palabra, pero es muy diferente a conocer el corazón de Dios, a vivirlo día a día, a que vos te puedas recostar sobre su pecho, a que tu seguridad, a que tu identidad estén básicamente soldadas a Él y en Él. Por eso es que los frutos de esa falta de relación y de intimidad se reproducen en los mismos problemas, en los mismos pecados, en las mismas derrotas, en las mismas frustraciones, en la misma infelicidad, en el mismo cansancio, en la misma tristeza. Se hace cíclico. Y solamente lo resumimos a que, bueno, sí. Hay algo que yo sé que el Padre en esta mañana va a hablarnos. No sé si será importante lo que pueda decirles y puedan tratar de entender, pero sí yo sé que hay algo que el Padre nos va a impartir y es algo que me ha incomodado todo este tiempo, toda esta semana, pero que es necesario. Los dones son irrevocables, pero las personas son reemplazables. Dios llama y su obra no va a estar determinada a que alguien quiera o no quiera, porque como Dios llama, Dios quita y vuelve a llamar. Es interesante que leyendo un poquito, y el otro día escuchaba a un pastor también que hacía mención a esto, leyendo acerca de la vida de Kathryn Kuhlman. Cuando Dios la llama le dice, vos no fuiste mi primera opción, no fuiste mi segunda opción, sino que fuiste mi tercera opción. Entonces los dones son irrevocables, pero las personas son reemplazables. Es decir, Dios llama, pero tiene una fecha de vencimiento. No nos podemos quedar con ser llamados y no pasar a ser escogidos, porque muchas veces hemos acomodado eso a nuestra vida. No, Dios, lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer. No importa, Dios lo va a hacer. Pero para que Dios lo haga, vos tenés que ser obediente, porque Dios no va a ir en contra de tu decisión.
Y acá se presenta un problema, porque mientras sabemos que Dios lo hace, no asumimos muchas veces responsabilidad. Pero cuando Dios viene y te marca la cancha, vos tenés que decidir. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas a apuntar? Si vas a acudir a ese llamado o si lo vas a seguir de lejos, de vez en cuando. Dios quiere llevarnos de regreso a su aposento. Es nuestra relación con el Creador la que determina si vamos a ser habitantes del aposento o si vamos simplemente a venir un domingo a visitar la presencia del Señor. Es la decisión. Es la decisión de cada uno. Por eso yo le decía a mi pastor, sería un error ponerme a desarrollar la congregación o las actividades en mi entendimiento. Y no lo voy a hacer. Quiero estar con Dios y quiero escuchar a Dios. Y conforme a lo que escucho, hacer. ¿Por qué? Porque uno no hace las cosas, o si las hacía, no pretendo hacer las cosas para agradar a la gente. La gente siempre te va a demandar. La gente siempre va a tener algo que decir. Pero lo que permanece es lo que está en el corazón de Dios. Y no es lo mismo hacer cualquier cosa que hacer lo que Dios te manda hacer. No es lo mismo estar en cualquier lado que estar en el lugar que Dios te mandó a estar. Veíamos el otro día cómo tuvieron que esperar en el lugar correcto la visitación de Dios. Y muchas veces esperamos cosas de Dios que no vienen porque estamos en el lugar incorrecto. Y nada de eso lo vamos a poder recibir por revelación porque no vamos a Dios. Entonces tratamos de entenderlo. Y mientras nosotros lo entendemos, el padre de mentira se hace un picnic y retrasa todo. Y cada vez nos va sacando. La relación con Dios es algo que no se puede transferir. ¿Sí? Es algo que no se puede dar. Yo no puedo ni por decir, bueno, Anaí en el nombre de Jesús, súper espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque es algo personal. Anaí tiene que decidir si va a buscar a Dios o no. Anaí mañana cuando se levanta tiene que ver qué va a hacer con su trabajo, con su casa. ¿Y qué va a hacer con Dios? ¿Qué tiempo le va a dar? ¿Cómo se va a relacionar? Más allá de que yo pueda orar a favor de eso. Depende exclusivamente del tiempo que dediquemos a sumar experiencias con Dios. Te decía recién acerca de Yasmín. Yo mi matrimonio, en el caminar con ella, voy sumando experiencias, buenas, malas, lindas, feas, lágrimas, sonrisas, pero que siguen siendo parte de una relación y de un vínculo que se desarrolla en intimidad. Con Dios es exactamente lo mismo. Si vos no tenés un vínculo, seguís buscando fuera de Dios lo que solamente vas a encontrar buscándolo a Él. Y ahí estamos muchas veces parados. Dios no tiene hijos preferidos. Sin embargo, hay algunos que anhelan recostarse cerca de su pecho y otros eligen vivir lejos de Él. Acceso a Dios tenemos todos somos llamados, pero están los que van a acudir a ese llamado y están los que lo van a seguir de lejos. Muchas veces me pasaba algo que yo sé que a muchos de los que están acá les debe haber pasado lo mismo. Por mi facilidad de palabras, por decirlo de alguna manera, siempre tenía la capacidad de acomodar las cosas a mi conveniencia. Ya sea en una situación donde me equivocaba o en una situación donde iba a salir perjudicado, tenía la capacidad de transformar lo que había sucedido y quedar bien parado. Y muchas veces eso me alimentaba a mí mismo, pues yo digo, al fin y al cabo, siempre quedo bien parado, siempre llevo la charla hacia otro lado que no sea exponerme yo. Hasta que llegó un día que el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, mira, esto es simple, delante de los ojos de la persona no pasa nada, pero delante mío sí. Y
Y yo veo que hay esto. Y Dios me quebró. Porque yo, por ejemplo, discutía con mi señora y yo de alguna u otra manera le hacía sentir que la culpable era ella. Y que ella es la que tenía que cambiar. Y que yo era la víctima. Pero cuando Dios me quebrantó, yo tuve que mirarme y darme cuenta qué es lo que yo estaba haciendo. Y qué desde lo que yo hacía mal estaba afectándola a ella. Qué es lo que yo no hacía como sacerdote, cómo yo la desprotegía, cómo yo la desvalorizaba. Pero solamente eso sucedió en un ámbito donde Dios se manifestó. Y a veces nosotros somos así, venimos con nuestras excusas, venimos con nuestros procesos. No, lo que pasa que para mí, que pum, que pan. ¿Y sabes qué te voy a decir? Yo valoro que vos me cuentes a mí lo que transitas. Y de hecho, oro por vos y anhelo en lo que más pueda serte útil a lo que tenés que hacer. Pero la pregunta no es lo que yo puedo pensar de vos. No es si yo creo que lo que vos me decís es convincente o si creo que estás totalmente errado. O si pienso que las decisiones que tomás no son las correctas. Al fin y al cabo, sos vos, con Dios. Y lo más interesante no es lo que yo pueda mirar o ver, sino es lo que Dios está viendo de eso que vos estás presentando. ¿Qué es lo que vos tenés para ofrecerle? ¿Qué es lo que hay delante de Él? Realmente, ¿cuáles son tus motivaciones? Porque a veces nos creemos nuestras propias mentiras. Pero cuando vos vas a Dios, Dios te desarma. Por eso Dios dice que Él al altivo lo resiste, pero del humilde da gracia. ¿Por qué? Porque esa altivez nos hace andar como si está todo bien. Yo la sé cómo es, yo entiendo, es un tiempo, voy a hacer esto lo soluciono así, y gloria a Dios. Y Dios te dice, ¡ey! ¿Y yo qué? ¿O vos crees que vos me vas a llamar? Que yo te voy a llamar y que vos vas a hacer del llamado lo que vos querés. A tus tiempos, a tu manera, con tus recursos. Entre nosotros, eso es subestimar a Dios. Porque entonces Abraham, ¿por qué no le dijo? Bueno, mira, deja tu tierra, tu parentela y anda ya que tengo preparado esto. No, le dijo, dejá, salí. Al fin y al cabo, Abraham salió porque escuchó algo. Una locura. Dejó todo salir a dónde, no sé. Y nosotros pretendemos querer tener todo resuelto a nuestra manera para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, sería un error agarrar y hacer actividades. Decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto, ministerio de acá, actividad de acá, para que la gente esté contenida, contenta. Seamos una iglesia de acción, una iglesia que vaya a la calle. Y mientras tanto, la primera responsabilidad que tenemos, que es el Padre, la seguimos pateando para adelante. Cuando en realidad lo más efectivo es que cuando nosotros estamos con Él en intimidad, Él se manifiesta. Él dice su palabra, que trae, añade a los que han de ser salvos. ¿Por qué? Por el nivel de intimidad, por el nivel de justicia, por cómo viven sus hijos. ¿Vos tenés alguna duda que si nosotros somos obedientes y nuestra vida representa su justicia, no nos vamos a multiplicar? No tengas duda de eso. Pero ¿sabes qué? Sigue habiendo cosas por ordenar, sigue habiendo cosas por quebrantar, sigue habiendo cosas que por más que el Padre nos viene hablando a lo largo de estos 3 años, las seguimos dejando, las seguimos tapando. Y guarda con que alguien me venga a decir eso, porque hasta tengo carácter para defenderme. La pregunta es, ¿de mí? Lo acepto. De Dios no se puede. De Dios es imposible. Excepto que no vayas a Dios. Excepto que no tengas intimidad. Excepto que te hagas el sota. Entonces, claro, Dios no te puede atrapar nunca. Dios no tiene hijos preferidos. Hay algunos que anhelan recostarse cerca de su pecho y otros eligen vivir de lejos. Estos últimos que eligen vivir de lejos se conforman con visitar al Padre cada tanto y prefieren que Él no se entrometa en sus asuntos. Dios los ama a todos por igual, pero seguramente que los que están cerca alegran su corazón y pueden conocer sus secretos.
¿Vos crees que hay gente que es mejor que vos? No. Para Dios no. Hay gente que es más obediente que vos. Hay gente que es íntima. Entonces Dios, a la hora de tener que elegir, va a elegir un íntimo. No alguien que puede dar cátedra, pero que sigue postergando. No alguien que va a dar cátedra, pero no se expone, no cambia. Es el Señor. Por eso dice que Dios al que llama, capacita. Siempre les cuento lo mismo. Yo nunca me veía, ni creía, ni sabía, ni decidía ser pastor. Evidentemente Dios al que llama, capacita. Si no, no estaría acá. Pero en la medida que yo pueda quebrantar mi corazón, hay mayores cosas que el Padre va a revelar y va a hacer. Porque se trata de Él, no de uno. Entonces, dice la palabra de Dios en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos muestra, nos afirma que hay una comunión, ¿qué? Íntima. O sea, desde el momento que hace referencia a que hay una comunión íntima, quiere decir que hay una comunión a los chacotazos, a las pasadas. En realidad, la verdadera comunión es íntima. No hay otra. No hay otra. La Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera. Escucha esto. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. ¿A quién les revela su secreto? A los que le temen. Y los que le temen son los que les buscan. Muchas veces, aunque mentalmente digamos, yo le temo a Dios, si mirás tus actos, no le temés. Porque muchas veces hacemos cosas que avergüenzan a Dios, que ofenden a Dios. Y sin embargo nosotros creemos que tememos a Dios. La misericordia de Dios es grande, porque si no mandaría una llama de fuego y estaríamos consumidos. Cambia totalmente. Y esta es la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. Esto no es un llamado de una persona, yo no te estoy haciendo un llamado desde Marcelo. Esto es un anhelo que viene desde el corazón del Padre y que viene a llamar a la casa, a la intimidad. Que viene a llamarnos, a buscarlo, a quebrantar nuestro corazón, a romper con todas las cosas que muchas veces siguen siendo parte del biribiri, del bla, bla, bla. Y que realmente podamos manifestar su persona en nuestras vidas. Él quiere compartir sus deseos y disfrutar de aquello para lo cual fuimos creados. Hoy en día muchos siguen a Jesús de la misma manera que podemos ver a lo largo de la historia, lo han seguido. Y es interesante poder analizar un poquito a estos diferentes grupos de personas conforme a cómo siguieron a Jesús. Podemos ver en la palabra de Dios que estaban los religiosos, estaban los fariseos, los saduceos, gente que lo seguía a Dios, a donde iba. Conocían más que cualquiera, estaban entrenados y sabían. Sin embargo, seguían y cuestionaban. Y a pesar de saber y tener el conocimiento natural, fueron los que lo terminaron crucificando. Evidentemente, no pasa por el saber, pasa por lo que vos puedas vivir. ¿Qué era lo que ellos buscaban? Conocían toda la Escritura y estaban esperando al Mesías. Hacían largas colas en las sinagogas, pero nunca pudieron reconocer y ver que lo tenían delante de ellos. Por eso lo crucificaron, porque no les alcanzó el conocimiento que tenían, porque no les fue revelado, porque no se pudieron dar cuenta. El conocimiento intelectual cegaba su discernimiento. La forma de Dios no cambia en sus doctrinas. Entonces la rechazaron. La idea religiosa que tenían del reino era muy distinta al rey. Y a veces ahí estamos nosotros. Todo bien,
pero mi forma no es la forma de Dios. Mis tiempos no son los de Él. Lo que yo pretendo no lo es de Él. Y te hago una pregunta, mira, en confianza. ¿Vos crees que una charla conmigo te va a cambiar? Ya que la tengo a Anaí. Yo puedo, a ver, ¿cómo decirlo? Podría hasta hacerte una definición de lo que puedo ver o no ver en Anaí. Pero la realidad es que, por más que yo le diga, no le diga, hablemos, no hablemos, oremos, no oremos, si ella no va a Dios y Dios no quebranta su corazón, acá no va a pasar nada. Y vamos a seguir dando vuelta en el mismo tema. Anaí siempre en el mismo lugar, en esas áreas. Por eso que la diferencia la hace la intimidad. Y a veces nosotros creemos, bueno, esto es como el que se siente rechazado siempre está a la defensiva. Entonces yo digo, bueno, donde me digan algo con respecto a esto, salto como leche hervida, por no decir otra cosa. Pero no se trata de lo que vos puedas decirle a una persona, se trata de lo que vos le estás diciendo a Dios. Imagínate que hoy tengas una entrevista con Dios y te diga, bueno, a ver, hijito, hijita, hace un tiempo te dije esto y aquello, ¿cómo estás? No, lo que pasa, sí, pero yo te dije esto. No, lo que pasa, pero yo te di esto. No, lo que pasa, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Los religiosos eligieron sus razonamientos antes que la revelación de Dios. ¿Podemos reconocer a los fariseos de este tiempo? ¿Qué dice Jesús acerca de ellos? Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Interesante. Los religiosos. La multitud, otro tipo de personas que lo seguía. Seguían al Señor a donde Él iba. Les llamaba la atención el poder, a tal punto que tenían todo el programa de lo que Dios iba a hacer, iban a todos lados. Pero era interesante que la multitud no lo seguía por Él, lo seguía por lo que Él tenía para darles. Él sanaba, Él hacía milagros, Él hacía aparecer alimentos de donde no habían. Y ahí estaba esta gente que lo seguía por conveniencia, lo seguía por lo que el maestro tenía para darles, por su poder. Claro, ¿qué me voy a perder? Es como si, viste, yo me acuerdo que tenía un amigo que siempre andaba con mucha plata en la billetera y lo seguían todo, porque sabía que salían de una reunión, vamos a cenar, y ya sabía quién pagaba. Si llevaba el bolsillo así. Entonces todo por el beneficio. Por el beneficio. Ahora, ¿sabes qué? Este amigo llegó a un punto que se quedó sin eso y se quedó solo. Y tuvo problemas. Y me sobran para de todos los que estaban antes no estar. Entonces, esta gente recorría kilómetros y se movilizaba. ¿Por qué? Por las bendiciones, por lo que el maestro tenía para darles. Estaban interesados en lo que las manos del Señor podía hacer, pero no le interesaba ver el rostro del maestro. Te decía, muchas veces nuestra adoración, nuestra intimidad, nuestra búsqueda tiene que ver por nosotros, no tiene que ver por Él. ¿Y dónde crees vos que se va a quebrantar tu vida si no buscas a Dios? ¿Dónde se va a quebrantar? Tu yo. Que vos seas tu propio Dios. ¿Sabés qué es ser tu propio Dios? Que a esta altura de tu vida vos sigas determinando las decisiones de tu vida sin consultarle a Él. Es decir, no lo reconoces a Él. Vos tenés la capacidad de poder independientemente decidir qué está bien y qué está mal. ¿Dónde se quebranta eso? ¿Dónde se cambia? ¿Dónde se transforma? Si no es en la intimidad.
Querían beneficios, pero no estaban dispuestos a hacer compromisos. Les encantaba cuando Jesús predicaba sobre bendiciones y prosperidad, pero se iban cuando Él hablaba sobre santidad y arrepentimiento. ¿Te suena esto, familiar? Hablaba de bendición y prosperidad y gloria a Dios, aleluya. Hablaba de santidad y arrepentimiento, qué duro. Eran oportunistas, se congregaban cada semana si las cosas iban bien. Sin embargo, cualquier adversidad era suficiente para que desaparezcan. Iban a Él cuando sufrían, pero el día que Él sufrió, no se presentó ninguno. ¿Puedes identificar a las multitudes de este tiempo? ¿Qué dice Jesús acerca de ellas? Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me buscas por conveniencia, me buscas por beneficio. Los discípulos, otro grupo. Solo este pequeño grupo de 12 hombres escuchó las palabras del Maestro aquella noche. Y el Señor nos hablaba de esto la semana pasada. Lucas 22:15 dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fue el mayor momento de intimidad de Jesús con los suyos. Fue el mayor momento de intimidad. Ahora, como te habrás dado cuenta hace un par de semanas, me vengo haciendo muchas preguntas. La preguntó en el pastor. Es interesante. ¿Por qué en ese momento no estaban los que habían sido sanados por el Mesías, por Jesús? Lázaro, María, Marta, ¿por qué no estaban en esa cena? ¿Por qué no estaban en ese momento tan determinante? Un momento donde Jesús iba a anunciar quizás la peor noticia desde la perspectiva natural. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué hablar de Zaqueo? ¿Qué decir de la gente que aún con sus bienes y con todo lo que tenían le honraban? ¿Qué pasó que no estaban en la fiestita, en la cena despedida? No lo sé, obviamente. No pretendo darte una respuesta, pero sí puedo aportar un poco de luz acerca de por qué los discípulos estaban. Porque los discípulos fueron llamados y con su devoción amaban al Señor. Era su devoción la que los convirtió en íntimos. Por eso estuvieron ellos. Por eso es que hoy hablamos y la palabra de Dios nos habla de ellos. Ellos habían sido elegidos por el Señor. Ahora, te decía hoy, gente limitada, pero gente que quebrantaba su corazón delante de Dios para estar con Él. Gente que tenía errores, gente que tenía temores, pero que se quebrantaba delante de Dios. Es interesante cómo cuando Dios habla, es tan contundente. El día miércoles estábamos preparando la adoración y le preguntaba: Señor, ¿qué onda? Porque tengo 2 carpetas así con canciones, letras. Podría elegir cualquiera. Digo, ¿qué
¿Qué necesitas que te cantemos hoy? El Señor me hablaba. Y luego de entender eso, me lleva a preparar el mensaje. Y si nos detuviéramos un poquito a interpretar todo lo que cantamos hoy, va a ser todo lo que les voy a terminar compartiendo. Arrancamos cantando que Dios quebrante nuestro corazón. Y dice que los discípulos fueron íntimos porque tenían un corazón quebrantado. Si vos querés más de Dios, te tenés que quebrantar. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. Los 70, este grupo fue designado por el Señor porque eran sus fieles seguidores. Recibieron el llamado y las instrucciones de primera mano, tuvieron encuentros de impartición y poder. Comenzaron muy bien. Dios los usó poderosamente para luego dejar que el glamour del ministerio los entretenga. Empezaron a ponerse por sobre Dios, empezaron a ver cómo la gente los reconocía. Se enamoraron más del ministerio y se olvidaron de la esencia, se olvidaron del rey del reino. Amar al rey antes que los beneficios del palacio. Es interesante que en un momento caen en algo y el maestro los exhorta. Dice Lucas 10:20, no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Te decía hoy, muchas veces por hacer cosas para el Dios de la obra nos olvidamos del Dios de la obra. Y muchas veces esta gente representa a muchos que arrancan bien, pero después el orgullo, la altivez, la fama, el poder, los termina desviando de la esencia. Pierden el primer amor, se enamoran de las multitudes y se olvidan del que los llamó. Esperan el aplauso de la gente y ya no valoran la aprobación del cielo. Intentando agradar a las personas, entristecen el corazón de Dios. ¿Reconocemos a este grupo de personas hoy en día? ¿Qué dice Jesús acerca de ellos? Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Contundente el maestro, como para andar jugando, como para creer que bueno. Contundente. Saca tus ojos por un momento. Padre, que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, se pueda manifestar y se pueda revelar aún en medio de esto que estás soltando, Señor. Señor, que en el ir caminando en esta mañana por esto que vos vas a soltar, nos puedas, Señor, llevar al lugar, Señor, donde vos puedas impartir lo que hoy tenés para nosotros. Señor, podemos ver cómo, Señor, cómo vos estás obrando. Señor, y queremos en este momento permitirle a tu Espíritu Santo que sea Él el que nos hable y el que pueda desnudar aún las cosas que quieran permanecer ocultas en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Es interesante cuando nosotros podemos ver la vida de los discípulos, cómo cada uno de ellos tenía una experiencia con Dios, cómo cada uno de ellos desarrollaba una experiencia y aún lo que les tocó pasar no quebró esa relación. Es más, te decía recién, como para creer en jugar, la mayoría de ellos dio su vida, murieron. Ahora, si yo te pido tu vida por tu hijo, yo no tengo dudas que vos la das. Si yo te pido tu vida por el Señor, tengo mis dudas que vos la des. Y ahí se encierra todo. Ahí muchas veces nuestro corazón se desnuda. Quiere decir que en nuestra escala de valores, el Padre no tiene lo primero. No le conocemos, no le amamos. Y por eso cada movimiento que Él nos pide nos cuesta horrores. Ahora, si alguien cercano a tu corazón te pide algo, hasta es un privilegio hacerlo. Vos podés estar cansado, te pueden pasar cualquier cosa y de repente, no sé, llegaste a tu casa, estás cansado, dejaste, no sé, el nene en la casa de un tío y te vas a acostar, estás acostado y te llaman y te dicen, vení a buscarlo porque se quiere volver. Y vos te levantás, salís, sacás el auto, vas, lo buscás, lo traes y acá no pasó nada. ¿Por qué? Porque hay amor, porque es parte de lo que tenés que hacer. Ahora, cuando Dios te pide algo y le buscamos y nos cuesta, cuando tendría que decir, Señor, heme aquí, por dónde seguimos, por dónde vamos, ¿qué más necesitas? Es interesante cómo la mayoría de ellos culminaron sus vidas siendo mártires de la fe, dando su vida por su Redentor. Pero es más interesante ver cómo, más allá de ser sus discípulos, fueron sus amigos. Cómo desarrollaron esa amistad con Él. Dice la palabra de Dios en Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Es decir, el Padre reconocía a los suyos. Este grupo de personas que creo que nos traen ánimo porque vemos que este equipo que Dios eligió no lo hubiera elegido nadie. Si nosotros hoy tuviéramos que elegir, si a mí me llamas para jugar al fútbol y yo no elijo al que le pega con las dos piernas juntas, pues lo más probable es que pierda. Sin embargo, Dios no miró la condición. Y Dios lo llamó. Y esta gente sin letra, sin título, sin capacidad, revolucionó todo. Simplemente por su obediencia, por su quebranto, por su devoción. El discípulo amado, como hemos visto, muchos rodeaban al Señor, pero solo algunos eran sus íntimos. Aún en el grupo de sus discípulos podríamos identificar a tres que eran más íntimos: Jacobo, Pedro, Juan. Y aún en ese momento, es muy interesante, aún en ese momento donde Jesús iba a dar la noticia más escalofriante de todas, iba a decir, uno de ustedes me ha de entregar. Dice que Pedro empezó a hacer ademanes hacia Juan, reconociendo la intimidad que Juan tenía con el Maestro. Y desde esa intimidad, la confianza para que Juan le pudiera preguntar quién era ese que lo iba a traicionar. Aún el mismo Maestro tenía íntimos, aún en su mismo grupo. Y aún sus mismos discípulos reconocían esa intimidad. Ahora, ¿vos crees que en tu vida natural, donde vos desarrollás intimidad y donde tenés diferentes vínculos, con Dios no pasa lo mismo? Con Dios no pasa lo mismo. ¿Por qué no sos un íntimo? Porque hay cosas que Dios se las revela a otro, porque hay cosas que no ves, porque hay cosas que te cuestan.
Muchas veces hablamos más de lo que nos cuesta que del paso en sí, que de lo que Dios reveló. ¿Por qué? Porque eso no se toma en cuenta. Imagínate si yo me paro acá delante tuyo y te digo, no, estos 3 meses en esta ciudad son bravos porque sabe usted que este gobierno y la plata es ver con los ojos de Dios. Es entender, estamos hablando de reino, de lo espiritual. Lo demás se encarga el Señor. No es importante. Lo demás el Señor lo tiene bajo gobierno y bajo control. No es un problema hoy. Pero a veces, si es un problema para nosotros, hablamos más de las imposibilidades del que nos llamó. Hablamos más de las limitaciones. Como si eso nos sirviera como una exposición de defensa. Entonces Juan le preguntó al maestro y éste le reveló el misterio. A aquel que le dé el pan mojado, ese es. ¿Querés escuchar en este tiempo las revelaciones del Padre? ¿Querés escuchar lo que el Padre ve de todo lo que está sucediendo? Dice que el Padre le revela sus secretos a aquellos que le temen. Yo quiero entender, se te va a ir la vida tratando de entender. El día que yo haga, se te va a ir la vida el día que vos hagas. No, lo que pasa que a mí me cuesta. Cristo ya vino. Cristo ya vino y lo que hizo, lo hizo. Y lo que hizo no va a cambiar porque vos no lo veas o no lo entiendas, o yo no lo veo o no lo entienda. Pero me sigue carcomiendo algo dentro mío que me vuelve a posicionar en saber que los dones son irrevocables, pero las personas son reemplazables. ¿Y dónde me voy a ubicar? Él dio su vida por todos, pero solamente a unos pocos les revela su corazón. Podemos ver las características de este tipo de personas, de este tipo de grupos. Ahora, llegamos al final de este camino donde necesitamos entender, como veíamos la semana pasada del aposento, cuál es el lugar secreto que el Padre hoy ha establecido delante de nosotros. Dice el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la intimidad. Es en ese lugar que Él está esperando a los hijos, que serán transformados de gloria en gloria, conforme a su imagen. No hay otro lugar, no hay otra forma, no hay otra manera. Discúlpame si estoy hiriendo tu perspectiva religiosa. Discúlpame si quizás creías que solamente lo importante es hacer cosas para Dios. Lamento decirte en esta mañana que nada de lo que pueda suceder va a ser posible si primeramente nosotros no nos quebrantamos delante de Él. Por más que hablemos, por más que argumentemos, por más que digamos, seguiremos en el mismo lugar. Y quizás hoy tengamos la oportunidad de que no sea tarde, pero créeme que va a llegar el día que si no hacemos lo que tenemos que hacer, va a ser tarde. Porque la obra del Señor no se puede detener. Y Él no va a poner en juego su obra, ni lo que quiera hacer, porque nosotros no somos obedientes o porque no estamos dispuestos. Es en este sitio, es en este lugar donde desarrollamos una relación de amor apasionada con Él. Y que a través de la adoración, a través del ayuno, a través de la intercesión, Él se da a conocer, Él nos transforma, Él se revela. Es la comunión con su Espíritu Santo. Es ahí donde nuestro espíritu se abre. Es ahí donde podemos recibir los tesoros divinos. Es ahí donde la sabiduría se activa.
Por eso es importante que entendamos estos tiempos. Por eso es importante que entendamos por qué Dios nos llama. Qué bueno, yo que tengo que tener intimidad. ¿Por qué crees que tenés que tener intimidad? ¿Por qué Dios llama a la casa, a la intimidad? Mientras vos intentás acomodar cosas de tu vida natural para sentirte seguro y no arriesgar nada, hay una realidad espiritual que no solamente quiere arrasar con tu vida, con tu llamado, sino que va por tus hijos, que va por tus nietos. Y en esa realidad, mientras hay gente que hace un montón de situaciones y cosas públicas sin importarle nada, nosotros dudamos, nosotros somos tibios, nosotros seguimos esperando a ver qué va a pasar. En los últimos tiempos es urgente que la iglesia entienda este llamado y lo corresponda. Así Dios podrá entregar la revelación y la estrategia que determinarán los movimientos de los santos antes que regrese el Señor. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele el secreto a sus siervos, los profetas. Jeremías 23, 18 y 22, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios revela sus planes a aquellos que lo buscan en la intimidad, no a aquellos que bla, 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 no a aquellos que terrible experiencia de vida, sino a aquellos que quebrantan su corazón, que dejan las excusas y se quebrantan, que dejan las excusas y que reconocen que Dios no es lo primero, que se reconocen primeros que Dios. Aquellos que hagan del lugar secreto un estilo de vida, descubrirán en su palabra una mina de oro donde hallarán tesoros que han estado escondidos por siglos. Para esta generación, para este tiempo, es en ese lugar secreto donde los hijos recibirán lo necesario para edificar lo que Dios está edificando. Es en ese lugar donde los hijos van a recibir lo necesario para edificar lo que Dios está edificando. ¿Sabes por qué no recibís? Porque muchas veces querés edificar para vos. Pero cuando vos edificás para Dios, Él se provee. Él va adelante. ¿Y cómo lo hace? No tengo ni idea, pero lo hace. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Por eso es importante entender lo que tenemos que entender, para no derrochar dinero de gusto, para no derrochar esfuerzo de gusto. Mateo 6:4 dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Intimidad, lugar secreto, relación. Es maravilloso escuchar a Jesús mostrar que el Padre está en lo secreto y que ve en lo secreto. Si anhelamos conocer y experimentar el poder de Dios, tenemos que meternos en lo secreto. Tenemos que meternos en su intimidad. Necesitamos entender y vivir estos principios. Cuando Dios llama a su iglesia a la intimidad, cuando Dios llama a su iglesia a la intimidad, es porque Él quiere hacer algo en lo público. Y te decía recién, uno tiene que ser entendido. Dios no te llama a la intimidad por vos, no me llama a la intimidad por mí. No se trata de que yo sea el pastor más ungido, no se trata de que la iglesia desborde de gente. Se trata de lo que Él quiere hacer. Y no hay manera que Él haga algo sin primero revelarlo y manifestarlo. Por eso el Señor nos está hablando de intimidad, por eso el Señor nos está llamando, por eso el Señor sigue insistiendo. Hay algo más grande que tu propia vida, hay algo más grande que tus temores, hay algo más grande que tus limitaciones, y es el Rey con su reino.
Y es ese rey que te quiere hacer parte. Y es ese rey que apresura los tiempos. Es ese rey que en esta mañana golpea la puerta de nuestros corazones. Cierra tus ojos. Dejemos que el Espíritu Santo en esta mañana termine de hacer lo que quiere hacer. Sin dudas que vivimos tiempos difíciles. Aún nuestras convicciones y nuestra fe van a ser perseguidas y van a ser probadas. Van a ser cuestionadas. Pero déjame decirte algo. En este tiempo, la tierra será llena de su gloria. Será llena de la gloria de Dios. La creación será libertada de la corrupción. Y pronto Dios establecerá su reino eterno en esta tierra. En este contexto, el Padre en esta mañana llama. Y está llamando a la iglesia y está llamando a la casa. No solamente hoy nos llama a nosotros, iglesia. La iglesia es una sola. Lo que hay son diferentes congregaciones. A lo largo de todo el mundo Él está llamando a su iglesia, a la intimidad, al lugar secreto, al quebrantamiento. Dios tomará